da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Está con nosotros aquí en el estudio Adriana Rico, ella es coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad Tecnológica de México. Y nos viene a hablar del funcionamiento de este centro, que además hizo el primer estudio muy interesante relacionado con la salud. Muchas gracias, antes que nada, por estar aquí y que nos digas cuál es el objetivo de haber creado este centro y, por supuesto, del primer estudio que realizaron. Gracias, buenos días. Pues muchísimas gracias por la invitación y gracias. Es un gusto presentar este estudio. Es el primero, efectivamente, que realiza el Centro de Opinión Pública de la UNITEC y decidimos salir con un tema importantísimo, de entrada, que es la diabetes y obviamente su vinculación con la salud bucal, atendiendo no solamente esta relación que es poco conocida, sino pues también conocer cuál es el estado de salud, cuál es la percepción que cada uno de los habitantes tiene sobre obviamente la diabetes, sobre la salud bucal. Fue un estudio que utilizamos metodologías mixtas. Hicimos una encuesta a nivel nacional a 722 mexicanos vía telefónica, pero también quisimos conocer la opinión de las personas que viven con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, ¿sí? Tipo 1 como tipo 2, y qué piensan sus familiares, cómo se vive y qué opinan, por supuesto, los médicos especialistas alrededor de todo este tema. Para aterrizar un poquito, la salud bucal, ¿qué es lo que involucra una salud bucal? Mira, nosotros nos dimos como a la tarea justamente de preguntarle a la población, ¿cómo está tu salud bucal? El 50% nos dice, bueno, pero entonces vamos viendo los contrastes, obviamente, entre lo que yo opino de mi salud y las acciones que en realidad estoy tomando alrededor de ella. Todo esto obviamente implica una cuestión de higiene, el cepillado, la revisión con el dentista, y aquí nos vamos dando cuenta de porcentajes importantes. Por ejemplo, el 39% nos dicen, yo acudo al dentista por una cuestión de prevención, es decir, voy por mi tratamiento o que me hagan mi limpieza, etcétera, etcétera. Pero después un porcentaje también muy similar, 34% dice, voy al dentista solo cuando me empieza a molestar un diente. Y un 22% todavía se espera esa molestia primaria y dice, yo solo acudo cuando ya de plano siento muchísimo dolor. Y entre la población que resulta que sí va al dentista, pues resulta que el 44% su última visita fue hace un año o más de un año. Claro. Entonces, bueno, ahí en realidad nos ponemos a pensar, ¿está bien mi estado de salud? Claro. Y un dato muy interesante que nos pareció es 43% de ellos nos dijo, tengo caries dental. Y 20% pérdida de dientes. Que ojo, no necesariamente es un 20% de personas de 60 años o 70, no. Es obviamente un porcentaje de manera generalizada de la población que nos contestó. Claro. Ahora, sabemos que la diabetes es la enfermedad que más afecta a la población de este país. La relación con la parte bucal, ¿qué encontraron ustedes entre la enfermedad y los problemas que pueden suscitarse en la boca? Mira, de entrada, por ejemplo, la población general no asocia que sea un padecimiento que viene de manera colateral con la diabetes. No lo asocia en una primera instancia. Asocia a la ceguera, amputaciones, malestares renales, pero propiamente lo que tiene que ver con salud bucal está como muy abajo con un 19%. ¿Qué nos dicen los especialistas? Bueno, sí hay una relación, obviamente, porque todo este descontrol que hay con la insulina, obviamente puede provocar infecciones, que ya de por sí, si una persona diabética tiene lastimado una parte, una herida, pues cuesta trabajo cerrar, y obviamente también se produce menos saliva, fíjate, esto es muy curioso, y eso va a provocar que pueda haber bacterias y una mayor facilidad a adquirir infecciones. Y además hay que decirle al público que muchas veces hay situaciones en la boca que pueden derivar hasta en un infarto, es decir, no es cualquier cosa hablar de que debemos de tener una salud bucal sana. Exactamente, es muy importante hacer conciencia al respecto de este tipo, es fundamental. Adriana, me gustaría preguntarte, este estudio muestra pues la salud bucal y estos hábitos en todo el país. ¿Puedes hacer alguna diferenciación entre zonas urbanas, zonas rurales, entre algún tipo de extracto social? Sí, nosotros, digamos, ahí podemos distinguir dónde podría estar más, ¿no? Para los casos generales que presentamos no están estos cruces marcados, pero nuestras bases de datos están disponibles. Obviamente queremos hacer llegar toda esta información a las autoridades correspondientes para que eso se pueda perfectamente delinear. Sin embargo, en lo que nosotros vimos, en realidad no es un asunto exclusivo que le pegue más a ciertos estados de la República que a las grandes ciudades. En realidad
Es un problema generalizado el que no queremos asistir, por ejemplo, en ese caso al dentista. Había un dato súper importante que decía, no voy al dentista en un 60% porque dice, tengo miedo a que me lastime, ¿no? Sí, claro, interesante. Sí, a un 33% que dice, no, no quiero ir porque prefiero gastar mi dinero en otra cosa, 33%. Y uno pensaría que habría una diferencia entre la gente que vive en las ciudades y la gente que vive, por ejemplo, en un área rural, ¿no? Así es, pero en realidad no hay como esa diferencia en lo que Es bien curioso, perdón, pero es que he conocido gente que vive en Estados Unidos, mexicanos que viven en Estados Unidos y que muchas veces vienen casi exclusivamente a México a hacerse limpieza bucal o asistir al dentista por la diferencia de costos. En México realmente tenemos mucha diversidad porque podemos pensar que es caro el dentista, ¿no? Sí. Hay muchas versatilidades, variantes, pero en Estados Unidos es verdaderamente caro. Muchos mexicanos vienen aquí solo a atenderse la boca. Por ejemplo, es que puede resultar costoso, o sea, un porcentaje de los que no van al médico, un 8% nos dice no voy porque excede a lo que yo podría pagar, y te digo un 33% dice no, eso prefiero destinar mi dinero en otra cosa. Y es un factor, sin duda. Nosotros hicimos para la población que sí acude al dentista, un cálculo aproximado en promedio fue de 1,099 pesos quienes pagan, porque obviamente el 70% acude a un dentista particular, no acude obviamente a un sistema de salud pública. Ahora, esto tiene mucho que ver, sin duda, con la cultura que tenemos nosotros, con la falta de prevención hacia las enfermedades. Podríamos resumirlo así. Eso es también clave, fue algo que también descubrimos en este estudio, apoyado obviamente por las mismas opiniones de los expertos. Ellos nos decían propiamente con lo que tiene que ver en el tema de diabetes. En realidad no hay una cultura de la prevención. Claro. En el caso, por ejemplo, para ellos de la diabetes tipo 2, que se asocia con el sobrepeso y la obesidad, bueno, hay diferentes estudios en donde se demuestra que obviamente los mexicanos no somos una cultura en donde le demos una prioridad ni a una alimentación balanceada, pero tampoco a hacer deporte. Y esto, según los especialistas, está íntimamente relacionado con la diabetes tipo 2, que obviamente es como en términos de numéricos la mayoritaria, y lo que hace obviamente que debamos de poner énfasis en este asunto de prevenir, porque ya es un asunto grave para el sistema de salud, claro, es sumamente costoso, y puede implicar, pues, digamos que en aspecto económico, un crecimiento si es que nosotros seguimos con esta tendencia, con esa alimentación y también obviamente con no hacer ejercicio. Los especialistas nos decían, por ejemplo, que quisiera hacer énfasis en esto, cada vez encuentran más casos de niños con diabetes tipo 2. Esta diabetes que normalmente se asocia más al adulto y, repito, asociada según ellos con el sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos niños obesos que comen más calorías obviamente de las que realmente necesitan y sobre todo quienes no hacen de ejercicio porque llevan una vida sumamente sedentaria. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante. Cada 6 meses asistir al dentista por lo pronto. Exactamente, sí, es la recomendación y también hacerse un chequeo, pues porque obviamente para saber si se tiene diabetes o alguna otra enfermedad es prioritario atenderse, saberlo y un diagnóstico oportuno porque eso evitará complicaciones mayores. Claro. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Licenciada Adriana Rico, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad Tecnológica de México. Gracias.